Dios les bendiga en esta tarde. Voy a hablarles de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que terminando Jesús de comer, dice con sus discípulos, dice que preguntó a Pedro y le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y dijo Pedro, sí, Señor, te amo. Volvió a preguntarle la segunda vez y le dijo, Simón, ¿me amas? Y dijo él, Señor, tú sabes que te amo. Pero le volvió a preguntar la tercera vez y le dijo, Simón, ¿me amas? Y dijo entonces Pedro, se entristeció y dijo, Señor, tú conoces todas las cosas, pero te amo. Sí. ¿Por qué decía Cristo esto? Porque Cristo sabía que los iba a dejar para que ellos predicaran la palabra de Dios y llevaran la palabra al mundo. Pero todo esto lo iban a hacer por amor. Y por amor tenían que predicar la palabra, aún en la adversidad, aún en la tribulación, aún en la misma muerte. Por lo tanto le decía, ¿me amas, Pedro? ¿Por qué? Dios quería que él analizara que por amor se hacen estas cosas. Él por amor había dado su vida por nosotros y no iba a dar su vida por nosotros y no le iba a importar. Y de la misma manera nos enseñaba a nosotros. Y Pedro cada vez que veía los milagros, cada vez que escuchaba la palabra, decía, Señor, te amo, ¿sí? Te amo. Pero Dios quería que él analizara el amor, porque el amor debe ser sin fingimiento. Y tampoco el amor tiene límite. El amor es tan grande y que se hace sin sentir, porque estás enamorado. Eso era lo que Dios quería, que analizara a Pedro. Por eso hizo esas preguntas, para saber que iba a ir a predicar la palabra por amor a Dios. Y que lo iba a hacer aún cuando estuviera triste, aún cuando estuviera contento, aún cuando estuviera sin dinero. Lo iba a hacer. Sí. Por eso le dice, le hace las preguntas. Porque es por amor. ¿Sí? Y él decía, Señor, cuando veía aún a la misma muerte, iré contigo. ¿Sí? Y Dios le dice, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Cuando agarran a Jesús y se llevan y se lo llevan, dice que Pedro va tras él y ya, y lo va siguiendo, pero lo delatan 3 veces. Y en ese momento, cuando lo delatan, él lo niega 3 veces. Cuando el gallo canta, se acuerda de las palabras que le dijo Cristo. Antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y entonces se da cuenta y llora amargamente, porque él había dicho aún a la misma muerte iré contigo. Y cuando estaba sucediendo, él lo negó. Porque amamos a Dios, pero Dios quiere que lo demuestremos con hechos. Pedro fue un hombre que batalló mucho, pero que amó a Dios, porque hasta la misma muerte amó a Dios. Pero Dios, sabiéndolo, lo previno y le enseñó que el amor de Dios es perfecto y que debería ser así. Por eso Cristo le dijo muchas veces, ¿me amas? Sí. Y él, no sabiendo ni entendiendo, entonces se entristeció. Pero Dios quiere que tú y que yo lo amemos en la adversidad, en la tribulación, en la enfermedad. Cuando estamos necesitados, quiere que Dios le ames. No nada más cuando estás bien. Pedro estaba con Cristo, no sufría de nada, estaba bien y decía, te amo. Tú cuando estás bien también amas a Dios. Pero no te quejes cuando no lo tienes o cuando estás pasando mal, sino que hagamos lo que Dios dice, ¿sí? Perfeccionemos el amor de Dios en nosotros. Enamorémonos de Dios para que
ese amor nos haga servirle de una manera perfecta a Dios. No solamente cuando estamos bien, sino en la adversidad, sino cuando no tenemos dinero. Sí, dice que la palabra de Dios, que los mandó a predicar la palabra y que los mandó y les dijo no lleven nada. ¿Y cuántos sentimos y decimos pues no lo hay? Pero lo hacemos por amor. ¿Sí? Dios, dice, sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Y dice la palabra de Dios, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Sí? Y eso lo hará Dios. Nos pondrá en lo mucho a su tiempo. Y también nos dará lo que no hemos pedido. Dice, si los pajarillos que no trabajan, ¿sí?, tienen de comer. Si los lirios del campo que no hilan y que no trabajan, Dios los viste más hermosos que ni las cortinas de Salomón. Grande es Dios y su misericordia, ¿qué no hará contigo y conmigo? ¿Sí? Dice la palabra de Dios, por eso Dios preguntaba y ahora nos pregunta a nosotros, ¿cuánto le amamos? ¿Cuánto lo amamos? Porque no nos quejemos. Que no vengas a Dios acondicionado o con condiciones, ¿sí? Si voy a Dios, pero que se me quite la enfermedad. Si voy a Dios, pero que ya no tenga este sufrimiento. Si Dios quita todo esto, yo llego a Dios. No. Dios quiere que conozcas una vida diferente, para que cambie tu panorama, para que cambie tu vida, para que sepas que vivir con Dios no es lo mismo que vivir en el mundo. Sí. Dios quiere que vengas a Él. Dice que estos eran unos pescadores y de ahí los trajo, de ser pescadores, y les enseñó su palabra y les enseñó una vida diferente y decidieron servir a Dios. Y cuando estaba enseñándoles Dios la palabra, cuando estaba mirando el poder de Dios, se estaba enamorando de Dios. Es cuando Dios quiso que él analizara cuán grande era el amor que estaba sintiendo por Dios y cuán desinteresado estaba siendo el amor de Dios en él. Él quiere saber que tu amor es desinteresado, porque Dios sabe que tiene que cambiar tu vida. Dios sabe que te ama. Dios sabe que tú no puedes vivir sin Él y sin las cosas que Él provee. Por eso dice la palabra de Dios que Él tiene misericordia de buenos y malos y que deja caer su lluvia sobre buenos y malos, porque Él tiene misericordia, no porque los ame. Porque Dios no ama el pecado, ama a la persona. Sí, tal vez los ama a ellos, pero tienen que salir del mundo. Pero te ama a ti, te escogió a ti. Si tú escuchas la palabra es porque Dios te ama a ti, porque Dios te ha escogido a ti y quiere hacerte una persona diferente. Quiere que abras tu Biblia, quiere que la leas, quiere que le conozcas, que como Pedro veas los milagros, porque es el poder de Dios, que conozcas quién es Dios, para que sepas cuán grande es el amor de Dios, que dio su vida por ti y por mí, y que te enamores de Él, para que un día, ¿sí?, tú conozcas las bendiciones de Dios. No por fuerza, porque Dios no quiere nada a la fuerza, porque tú quisiste, porque tú decidiste, ¿sí?, porque tú quieres cambiar tu vida. El pecado es tan sabroso a la vista, pero cuando lo has tomado todo, cuando lo has probado todo, ¿sí?, te deja un mal sabor en tu corazón, un mal sentir. Y a veces te deja hasta enfermedades. Y eso no es amor. Tampoco eso es algo que sea bueno. Pero cuando vienes a Dios y conoces a Dios, todo lo que Dios deja
es perfecto. Dice, la paz os doy, no como el mundo la da, yo se las doy. Y tú vienes a Dios y ves y conoces lo que Dios te está dando es mejor que lo que cualquiera pueda dar. Yo te invito a conocer a Dios y a que Dios te haga un día esa pregunta. Cuando tú digas, te amo. Cuando tú digas, te amo, que Dios te diga, ¿cuánto me amas, Pedro? ¿Sí? ¿Me amas? En la adversidad, en la necesidad, en todo momento, amamos a Dios. Predicamos su palabra sin condiciones, aun cuando estés enfermo, aun cuando estés desahuciado. Predica la palabra de Dios. Enseña la palabra de Dios. Porque nosotros estamos aquí por amor a Dios. Nunca terminaremos de hacer para Dios todo lo que Él se merece, porque Dios se merece nuestro tiempo completo, nuestra vida entera. ¿Sí? Si nosotros vemos la magnitud de su amor para nosotros, ¿qué es precioso sería entenderlo y darnos el tiempo de entenderlo para poderle amar como se merece? Grande es Dios y su misericordia. Te invito a conocer, te invito a saber que ese es Dios. Ese es el que te ama a ti y me ama a mí. Dios te bendiga.